Buenas noches. Para mí es un gusto el haber aceptado esta convocatoria de IDEM para compartir algunas ideas sobre un tema que viene llamando la atención y que probablemente sea el futuro de la tributación en el mundo. Como ustedes saben, el mundo ha pasado de una economía física, una economía material, a una economía digital. Hace muchos años se hablaba de la economía, o el siglo pasado, y hace pocos años, se hablaba de una economía, de que la economía digital era parte de la economía. Hoy se dice que la economía es digital y que las operaciones fuera de la economía son las residuales. Esto ha abierto una serie de interrogantes a la fiscalidad internacional para determinar cómo se van a gravar a las grandes empresas multinacionales que operan en todo el mundo en esta economía que sin lugar a dudas ya es globalizada y donde hay que identificar nuevos criterios de nexo, nuevos criterios para poder lograr gravar la renta que van obteniendo cada una de estas compañías. Como ustedes saben, al comienzo de la tributación, el tema parecía más o menos simple o casi resuelto por la propia naturaleza. Si tú trabajabas en el Perú, tú recibías tu renta en el Perú, tú tenías tu empresa en el Perú, tú tenías tu barco en el Perú, tú tenías tu chacra en el Perú, tú tenías tu vehículo que hacía taxi en el Perú, tu impuesto debería de ser tratado en el Perú. En el devenir del tiempo y de los años, las cosas sin duda se fueron complicando y se fueron complicando porque empezaron a las operaciones de importación y exportación ser operaciones cada vez más frecuentes, los televisores llegaban de otro sitio, los bienes llegaban de distintos sitios y el mercado se iba convirtiendo poco a poco en un mercado mundial, ya no se comía lo que se producía en el sitio, sino lo que se producía en el mundo y grandes traders internacionales iban moviendo los alimentos, iban moviendo los bienes y las mercancías a efecto de que todos tuviéramos al alcance aquello que necesitáramos. Esto determinó de que se establecieran algunos criterios para gravar la renta. Y teníamos el criterio de la fuente, teníamos el criterio de la residencia. Decíamos entonces, los países más ricos que exportaban capitales que debería de gravarse en el criterio de la residencia. Si la compañía era americana, debería de gravarse en Estados Unidos. Si la compañía era peruana, debería gravarse en el Perú. Nosotros decíamos, no vamos a aplicar el criterio de la fuente, si la fuente donde se realiza la operación está en el Perú, debemos de gravar en el país. Y así se establecieron criterios de vinculación para tributar en base básicamente al lugar de residencia. Y entonces se estableció y la fuente. Y entonces se estableció un concepto importante que se llamaba el establecimiento permanente. Decíamos, nosotros tenemos derecho a gravar la renta que se produce en el país, y en esa medida, si la compañía extranjera tiene un lugar donde realiza operaciones, porque tiene trabajadores, porque ejecuta operaciones de mercado, porque hace, en síntesis, operaciones que para efectos del impuesto a la renta deben de ser consideradas de tercera categoría, deben ser grabadas en el Perú. Y de esta manera lo que había que establecer era cuál era el establecimiento permanente. Se discutía que debería ser un año por lo menos, otros decían que 6 meses para poder grabar, pero sabíamos y podíamos grabar. Sucede que la economía digital ha cambiado de una economía de intercambio a una economía de cooperación. Esto quiere decir que ya no está el valor solo en el intercambio, el valor está en la larga línea de cooperación que se va dando a través de las relaciones diarias. Las compañías más grandes hoy día en el mundo, las llamadas GAFA,
como Google, Apple, Facebook y Amazon operan en todo el mundo. Pero sucede que Google no tiene sino muy pocas rentas del Perú, de repente 2 o 3 anunciadores que le piden de repente en su página para la búsqueda alguno u otro negocio, dice que salga primero su publicidad cuando se busque tal cosa o la referencia a esta empresa, y de esta manera hay una renta que se puede localizar, en tanto se podrá decir de que es el ciudadano peruano el que está pidiendo el servicio y el que está pagando. Y estableceremos como criterio ya muy simple, diremos el lugar donde se paga, ahí tenemos que grabar y tendremos que decirle al peruano que retenga parte de la renta que debe de quedar en el Perú. Pero sucede que la mayor parte de la renta y de la ganancia de Google y de compañías como Facebook no está en la venta, no está en la operación que hacen con el usuario, sino en su relación con los usuarios. La Big Data, los grandes datos que determinan que Google, que determinan que Facebook conozcan las preferencias que tenemos, que sepan las tendencias que se van moviendo en cada uno de los países, que conozcan qué es lo que se necesita más, que conozcan la idiosincrasia y la forma de operar, hace que esto sea un gran, pero magnífica información que permite mejorar la economía notablemente, porque ya el comprador, el vendedor, el potencial vendedor de ustedes ya no espera que ustedes tomen la decisión, hace que suceda. Empiezan a estarles mensajes por la internet, mensajes por los teléfonos celulares, que ofrecerles aquellos servicios que mágicamente empiezan, de los que cuales empiezan a aparecer publicidad, de la cual uno nunca ha pedido, pero está pensando justo en hacer eso. Es decir, hace que suceda. De otro modo, el conocer nuestras preferencias, el conocer cómo pensamos, el conocer nuestro actual, hace que la publicidad sea cada día más personalizada y en consecuencia el efecto potente de la publicidad para generarnos necesidades y comprar también se ocurre. Pero ¿quién graba a Google? Podría el Estado peruano decir, oye, tú me tienes que pagar Google porque tienes información de los peruanos. ¿Cuál es la base imponible? ¿Qué renta lleva Google si todo lo hace gratis y no pagamos cuando utilizamos su buscador y que Google espera que utilicemos cada día más, o las demás marcas que tienen buscadores? No hay renta, no hay cómo establecerlo. Pero adicionalmente, no opera en el Perú, no tiene funcionarios en el Perú, no tiene una oficina en el Perú, no tiene una actividad fuerte en el Perú, todo es manejado automáticamente y en las redes, en el cibermundo. Sin consecuencia, nosotros no podemos establecer cuál sea la renta que podemos grabar y no estamos pagando nada por el servicio que tenemos, porque el servicio que realmente porque lo que está pagando realmente nuestro servicio es, en definitiva, la información y los datos que les vamos brindando. Esta economía colaborativa, donde la riqueza nace no del intercambio solamente, sino fundamental y básicamente de la relación continua entre la persona y la entidad, la máquina, si se quiere, que va procesando nuestra información y que genera una gran Big Data que puede establecer tendencias con alto grado de certeza sobre lo que uno quiere y cómo compraría y cómo le gustaría que se lo ofrezca, ha determinado de que se pregunte uno si esto es posible, que solo debe de ser grabado en Estados Unidos o en aquellos lugares donde cuales están establecidas estas compañías. Pero sucede de que estas compañías tampoco son adictas a pagar impuestos. Ya ha sucedido pues que estas compañías han establecido algunas fórmulas que han determinado de no pagar sus impuestos, ni siquiera en Estados Unidos, sino moverse a paraísos tributarios, moverse a jugar con varias jurisdicciones para establecer que no se grave. ¿Esto qué quiere decir? La gran solución que se había pensado hace muchos años para que esto no sucediera o para que cuando sucediera se grabara era los famosos convenios de doble imposición,
o para evitar la doble imposición, que son convenios por los cuales se iba repartiendo el derecho de cada estado a cobrar los impuestos, y uno decía, bueno, si tú vas a grabar esta renta binacional, yo voy a grabar esta renta nacional, si el establecimiento permanente está en tu país, tú vas a grabar con tanto, yo voy a grabar con menos, o después que grabes tú hasta mi tasa, yo podré grabar. Bien, esto ya no ocurría, porque los países, porque la riqueza adicionalmente de estas cadenas de valor ya es básicamente intangible. Nos cuentan los periódicos españoles el caso Messi, por ejemplo, donde nos dicen, oye, ¿dónde estableciste la renta? ¿Qué es lo que hizo Messi que se hiciera para no pagar impuestos al fisco? ¿Fue acaso de que un paraíso fiscal como Andorra, él vendió los derechos de su imagen a Andorra? Andorra es el paraíso fiscal y no pagaba en España porque la compañía que vendía la imagen de Messi estaba en Andorra, pero en Andorra no había una actividad, no había ninguna persona, nadie hacía nada por Messi, probablemente un abogado y un contador para llegar a las cuentas, pero la riqueza se iba generando en España, donde jugaba Messi, donde se volvía famoso, donde hacía los goles y donde generaba toda esta imagen que podía ser que se vendan polos, que se vendan pelotas de fútbol y que se vendan 1000 valores. Pero se había desdomiciliado porque la riqueza no tiene lugar. Google puede domiciliarse en un paraíso fiscal y entonces ya no pagaría en ninguna parte del mundo, porque ninguna parte del mundo está operando, sino es una compañía. Como la riqueza es tan intangible hoy día, también tendremos el caso, por ejemplo, ya no solo de las marcas, donde por la inscripción uno puede saber más o menos dónde puede identificarla, sino los casos del know-how, los casos de las altas especialidades, donde la riqueza no se puede medir. Por ejemplo, y esto ha generado casos sumamente emblemáticos, como en los famosos casos del sándwich de Holanda y el café irlandés, donde las compañías multinacionales, por ejemplo, en el caso del sándwich irlandés, los europeos no graban, sino en en el país de la Unión donde está la residencia, y la residencia, las compañías transnacionales fijaban, por ejemplo, no es el caso exacto, Google fijaba su domicilio en Irlanda, entonces pagaba menos impuestos, y después se iba a los Países Bajos como Holanda, la compañía era extranjera, y si después esta compañía que debería ser retenida porque que no retenía porque estaba en un estado miembro, tenía una subsidiaria por ejemplo, los Países Bajos, y en los Países Bajos la dueña de la compañía era un paraíso fiscal donde se podían retirar los fondos, y resultaba siendo también extranjera en Europa. Esto ha determinado de grandes rebanadas o grandes rentas no pudieran ser grabadas, no porque se hubiera hecho evasión, sino porque el sistema tributario en sí no estaba capacitado para responder a dos grandes retos. El reto de una economía en la cual no se necesita domiciliar. Todos ustedes juegan juegos de video y probablemente pagan por esos juegos de video, pero nadie en el Perú hace los juegos de video, ni está en el Perú, ni está domiciliado en el Perú. Si aceptáramos las tesis del establecimiento permanente, no grabaríamos, porque en el Perú no hay un establecimiento permanente. Todos nosotros compramos en Amazon, pero Amazon no es un establecimiento permanente. Amazon lo manda a la aduana, el INVIEN paga IGB y se acabó, pero la operación la hemos hecho en el Perú, pero se ha pagado en el extranjero, y en base a las pasarelas de pago, el dinero por una tarjeta de crédito, por una tarjeta de débito, llega finalmente a Amazon y él puede cobrar su utilidad. Pero el valor la operación no ha sido generada en el Perú. No es el consumidor quien ha hecho esto. El gran valor de Google, el gran valor de Facebook, no está en cada uno de los mercados de los cuales ha recogido la información. Bien, dos problemas fundamentales determinaron que se pensara en esto. Primero, que la renta era indudablemente enorme y había que ver cómo se repartía. En segundo lugar, que era imposible domiciliar a la gente, domiciliar los activos, porque los activos eran básicamente intangibles. Era un software que podía ser llevado a cualquier sitio,
Era una idea que podía ser llevada a grandes sitios. Ustedes saben que el hotelero más grande del mundo no tiene un solo dormitorio, ¿no es cierto? Airbnb no tiene un solo dormitorio, pero es el hotelero más grande del mundo. El prestador de servicios de taxi más grandes del mundo no tiene un solo coche y se discute en Europa si sus trabajadores son o no trabajadores, pero para el caso que nos importa, no tiene ningún coche, pero sin embargo presta un montón de servicios y se va pagando estos servicios por los taxistas, pero ellos no tienen por qué pagar en el Perú y de esta manera se va generando un entorno hace muchos años incomprensible que hacía ver que la riqueza iba circulando sin tributar. Esta situación que preocupó también a los países desarrollados, porque después vino lo que se llama la desdomicilización, que es cuando las grandes compañías se domiciliaban en paraísos tributarios. Hubo la competencia fiscal, es decir, que algunos países no dotados de gran riqueza, pero con una capacidad para prestar servicios financieros, ofrecían tasas muy pequeñas a cambio de que las compañías se domiciliaran en sus países y de esta manera protegieran a la renta con muy poco tributo. Y de otro lado estaban los países que generaban una parte de este valor que veían que no podían gravarlo de ningún modo. Vino entonces lo que se llama el OCDE y vino una tarea para determinar qué sistema se podía dar u otorgar a los países para que se pudieran grabar. El esfuerzo es grande y el esfuerzo es mundial, porque se trata de operaciones de un número enorme y se tratan de varios países donde está. Las VIPs se hicieron básicamente en base de dos columnas, la columna 1 y la columna 2. La columna 2 orientada a la erosión de la base imponible, lo que equivale a decir tratar de controlar a las empresas para que no se domicilien en los países donde no existe ninguna actividad que genera valor y el único valor por la que están ellos es porque pagan menos impuestos, y de otro lado, ideas para poder responder a este gran reto y responder cómo se podría gravar estas rentas. No hay una idea reconocida. Los países desarrollados han planteado básicamente una idea que se basa en diferenciar dos clases de rentas, lo que le llaman rentas rutinarias y lo que no serían no rentas rutinarias. ¿Cuáles son las rentas rutinarias? Las rentas rutinarias son las rentas que se producen cuando uno compra y uno vende, la parte tradicional, digamos, de las empresas digitales, y la otra parte sería la parte que se genera o el valor que se genera de aquellas conocimiento, de aquella información que es digitalizada, y se está planteando que se debería realizar un sistema tributario que reconozca una renta global y que se permita que se asignen rentas, ya sea en función de diversos factores, donde puedan participar tanto los países que dan renta, que los países, perdón, que generan valor, de aquellos países que trabajan el valor, o los softwares que trabajan el valor y que permiten esta gran información. Esto significa básicamente que cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en el caso de los intangibles, diríamos, oye, hay un valor en todos los usuarios que están en Google. Y diríamos, tenemos que buscar un criterio de nexo. ¿Por qué los usuarios, que son ahora parte fundamental del valor de las grandes compañías, por lo menos de las más grandes compañías del mundo, tienen los países donde están los usuarios, tienen que participar por una parte de la renta? ¿Cómo este criterio de la permanencia que antes decíamos, bueno, tú tienes una mina acá, tú tienes un desarrollo, tú laboras acá, tú tienes ejecutivos acá, cómo lo trasladamos en el mundo digital? Y para esto se han intentado varias definiciones. Una de ellas, y que quisiera compartir con ustedes, es la definición de la presencia en el país. ¿Qué quiere decir que una operación tiene presencia en el país? Nosotros podríamos decir que Amazon tiene presencia en el país o no.
Se han establecido algunos criterios como por ejemplo, diríamos, ¿tiene oferta en el Perú constante? Sí. ¿Usa el idioma del mercado? Sí. ¿Acepta pagos en la moneda del mercado? Sí. ¿Se responsabiliza de que llegue el bien hasta el país del mercado? Sí. Entonces diríamos, si sus operaciones son constantes, pese a no tener un solo trabajador en el Perú, pero ha generado un entorno en el cual puede hacer operaciones todo el tiempo porque tendríamos algunos indicios razonables, acepta que se paguen soles, acepta hace su publicidad en soles, hace su publicidad, perdón, en el idioma castellano, acepta responsabilidad por las cosas que nos llegan, devuelve el dinero si las cosas no llegan, tiene una operación en el país, hay una presencia importante de la compañía en el Perú y debe ser grabada. Y en consecuencia, hemos generado un nexo para la economía digital que nos permite decir que tenemos derecho a o un acceso a esa renta mundial. Y de esto es de lo que se viene tratando la economía digital. Primero, de establecer cuál es el nexo, cuál es la razón por la cual los países menos desarrollados, incluso los países más desarrollados, debido a la desdomicilización de las empresas y el moverse las empresas de un lado para el otro, van estableciendo que ellos también estén interesados en realizarlo. En segundo lugar, se ha establecido de que es necesario el gravar la renta total. Esto quiere decir que hay que establecer de la renta que cada uno, qué grado de participación tiene cada estado en la renta para poder determinar de esta manera cuánto es de lo que puede acceder. Hay que establecer cuál es aquello que es producto de una economía rutinaria y que está grabada con el IGB porque pasan los bienes, porque aquí se graba al taxista y a todos los que caminan, de lo que no es rutinario, por lo tanto está generado por el valor del conocimiento, está generado por el aporte de los usuarios. Y de esta manera ir generando en esta construcción que no acaba de florecer, que no acaba de cimentarse, bases para poder establecer. Como ustedes comprenderán, y como suele suceder en estas cosas, estamos un poco divididos en el campo mundial entre los países desarrollados o los que generan estas grandes tecnologías que quisieran que la mayor parte de la renta sea pagada en estos países, y estamos del otro lado, los países no tan industrializados, pero que indudablemente hoy ya se reconoce, tenemos una buena participación en la economía de valor de estas compañías, en tanto en la economía colaborativa, incluso los consumidores o los usuarios van generando mucho valor para las compañías, valor que naturalmente debe de ser grabado. El sistema que plantea la OCDE para el caso de la determinación de la renta y los pagos resulta ser un sistema complejo y un sistema difícil de acceder. Primero, porque no tenemos la renta mundial nosotros, no vamos a poderla establecer. En segundo lugar, porque para nosotros resulta realmente complicado el poder seguir las operaciones de esta gente. En tercer lugar, porque es cuánto de porcentaje le va a asignar al mundo al valor que dan los usuarios en cada operación. Será la base imponible el 30% de los usuarios que están en cada lugar. ¿Cómo determinamos cuándo los usuarios, dónde están los usuarios ahora con esta cantidad de tecnología? Y finalmente, para terminar de complicar las cosas, ya ni siquiera el pago resulta siendo como en la economía tradicional, que uno dice, bueno, lo puedo seguir muy tranquilo porque tengo la posibilidad de ver en las pasarelas de pago que es la operación económica, y entonces en el caso, por ejemplo, en negocios como Amazon, sé que fueron los usuarios del Perú los que pagaron, y podemos hacerlo en casos de economía colaborativa de conocimiento, como en el caso de Facebook o en el caso de Google. Eso tampoco resulta posible, y pronto en el caso de Amazon,
con el Bitcoin y con las nuevas monedas, ello tampoco resultará posible porque las billeteras virtuales no son posibles de regular todavía y no es posible de conocer cómo van cambiando de mano los Bitcoin o las demás criptomonedas en el mundo. Esto determina de que las Naciones Unidas, pensando un poco más en que no todos podemos llegar a un nivel de sofisticación que significa sin duda más justicia, porque lamentablemente mientras uno quiere ser más justo, tiene que utilizar más variables. Y mientras más justo es y más variables tiene que utilizar para distribuir la torta, las operaciones se vuelven muy complejas, son muy difíciles y existe imposibilidad de ejecutarlas de algunas partes. Se ha pasado entonces a pensar de que en esta economía y en algunos casos, porque no puede aplicar a todas, creo que en el caso de las economías, perdón, de las cadenas de valor de conocimiento, esto es muy difícil. En los otros casos sí es posible, yo creo, el hacerlo vía los impuestos indirectos como el IGB, que ya no son tan IGB porque lo que sí quieren es grabar la renta, no otra cosa. Ya no quieren grabar al consumidor, sino quieren grabar la renta y lo que desean es cobrar sobre el ingreso bruto que va pagando, por ejemplo, establecer una tasa razonable que determine de que de que el usuario la pasarela de pagos deba de retener una parte de lo que se paga como un impuesto del IGB. Esta solución resulta mucho más simple porque no se graba ya la renta, la capacidad contributiva, el valor de la compañía, sino se graba simplemente la operación, se establece hipotéticamente en base a un modelo de negocio más o menos cuánto es la renta que se genera en un país, siempre puede ser equivocada y siempre también discutible, naturalmente más injusta como toda construcción de la mente que la realidad misma, y de esta manera determinamos un tributo que se puede cobrar, decimos 2%, 3%, 4% de los que miran Netflix, pasan esto, agarramos la pasarela de pago, cobramos nuestro IGB y es la pasarela de pagos la compañía que debe de retener el impuesto y así Netflix y las demás canales de streaming pueden ser grabados. Esta sería la fórmula fácil, la forma del tercer mundo para participar en este modelo de tributación que está poco a poco dándose a conocer y poco a poco cimentándose. Lo que es seguro y sobre lo que no existe ninguna duda es que el modelo va a terminar siendo mundial. Lo que es seguro y no existe ninguna duda es con el avance de la ciencia y con el avance de las comunicaciones, se va a tener que pasar por un impuesto similar al IGB, un impuesto pequeño sobre la renta bruta que se parezca mucho al impuesto al valor agregado, para pasar luego a un impuesto a la renta, donde se pueda establecer cuáles son actividades rutinarias, cuáles son actividades de conocimiento y se pueda determinar de esta manera qué renta corresponde a cada uno. Se van a también que establecer, y ya se habla mucho de esto, de tasas de impuestos que resultan razonables y aceptables. Y se va a tener que permitir que los otros generadores de valor que no han participado, los otros generadores de valor puedan coger aquello que el residente de la gran compañía del conocimiento digital no quiera grabar. Léase, por ejemplo, si tenemos una compañía que está, por decir un caso, en Irlanda, donde se paga poco impuesto, o en Andorra, donde se paga mucho menos impuesto, esta compañía quiere pagar 2, pero la tasa mínima que la comunidad internacional considere sea 12 o 16% para el caso de renta, todos los demás componentes, en base a su participación que se establezca en esta economía de valor, podrán tomar el diferencial entre lo mínimo que se debe de grabar y lo que grave este país de residencia para lograr que la compañía tribute realmente lo que debe de tributar y tratar de menguar
Este fenómeno de la natural parece en el ser humano de domiciliarse en aquel sitio donde se le pague, donde pague menos impuestos, lo que en realidad significa en aquel sitio donde se le pida que contribuya un poco más de lo que él quisiera para poder coadyuvar en las grandes tareas que requiere también el mundo y que los estados deben de tratar, como son el enfrentar a las desigualdades, los servicios sociales, los servicios de salud, los servicios de carreteras, los servicios de luz y todos aquellos servicios que tienen que ser redistribuidos. Y la renta resulta, en consecuencia, cada vez distribuida de manera más inequitativa porque no solo nos ha agarrado, existe gente que no quisiera tributar todo lo que debe, sino porque los estados los encontró poco preparados y como sucede siempre, el derecho siempre llega después de la realidad. Es decir, el derecho va caminando después de la realidad. Primero son las grandes compañías, primero son los nuevos sistemas de conocimiento, después el derecho va conociéndolos, después el derecho va estableciendo las normas, va entendiendo su dinámica, va entendiendo su valor y va grabando ese valor. Y estamos muy desfasados en esto porque la economía digital ha crecido enormemente y a pasos agigantados y en el derecho lamentablemente no tanto. Y no tanto porque el grabar a una economía mundial significa un paso que los estados hasta hoy pensaron que era un atributo absolutamente de ellos, el derecho de grabar, el derecho de colocar impuestos. Cuando un estado se sentaba con otro estado en las épocas iniciales de la economía mundial, cuando la exportación y la importación se hacían frecuentes y las grandes compañías traían a sus trabajadores y su tecnología para trabajarla en el país y entonces era evidente verla y era evidente que que la conocíamos porque la veíamos, estaba trabajando en nuestro propio suelo, se negociaba la potestad tributaria. Entonces un estado se sentaba al otro y le decía, yo voy a grabar a tus nacionales de esta manera, yo no les voy a poner tasas mayores a la de mis nacionales, pero tú tampoco, no puedes grabar esto sino hasta acá. Tú quisieras grabar mucho estos productos, pero no puedes hacerlos porque los que yo te vendo, y si tú grabas esos, yo voy a grabar los que tú me vendes, y entonces vamos a solo perjudicar la posibilidad de intercambiar bienes y en consecuencia de generar más riqueza y con ello más bienestar para nuestros ciudadanos. Entonces había que ponerse a sentarse como partes iguales y era de 2 a 2 y era posible. Hoy día ya va siendo más que imposible hacerlo de 2 a 2. Hoy día se están dando pasos, en el Perú ya se graba con el IGB, servicios digitales, existe el convenio suizo firmado entre el Perú y Suiza, donde el Perú ya establece que grabar la economía digital, y existen entonces pasos, pero son bilaterales, pero esto no va a solucionar un problema que es evidentemente mundial, y no lo va a solucionar porque escuchaba y decía, bueno, que algunos especialistas decían, bueno, yo creo que el problema debe ser enfrentado de una manera muy fácil. Hagamos que paguen los usuarios. En el caso de Netflix, esto es posible, pero la tributación es 2. Si a Netflix le ponemos un impuesto como el IGB, no estamos grabando la renta de Netflix, pero Netflix está operando en el Perú, ¿no es cierto? O sea, decimos, ok, la vamos a grabar con IGB porque presta un servicio, pero hay también un impuesto a la renta que pagan los nacionales que operan en el Perú. ¿Cómo paga Netflix este impuesto a los nacionales? ¿Cómo determinamos cuál es el valor de su utilidad y lo que podemos grabar? Nos atreveremos sin duda en los primeros pasos a subir la tasa para que este impuesto indirecto empiece a asemejarse algo del impuesto a la renta y con un modelo económico, digamos, bueno, vamos a ir llegando a un punto en el cual nosotros vamos grabando la renta. Pero en el caso de Google, en el caso de Facebook, donde la mayor cantidad de valor se da en nuestros datos, donde la mayor cantidad de valor se da en nuestros hábitos de consumo, no los podríamos grabar.
pero lo que él vende en el extranjero, lo que él le vende a la empresa peruana, lo que él le vende a la empresa china es el conocimiento y hábitos de consumo para que el terno no sea lila ni anaranjado, sino sea negro, para que la forma de pago no sea sino una adecuada a las preferencias del momento, para que conozca exactamente quiénes están pensando en hacer un viaje si sea bombardeado de la publicidad sobre lugares o destinos turísticos, es casi imposible. Entonces, inevitablemente tendremos que llegar a un segundo paso en el cual todos tendremos que participar si es que no sucede otra cosa. El otro día me decían que el juego más popular de estos videojuegos de los próximos 8 años aún no se había inventado. De repente, entonces, lo que les digo tampoco es cierto porque la nueva economía digital tampoco se habrá inventado y el derecho siempre estará llegando tarde. Pero hoy la respuesta parece ser en entender y en comprender de que en un mundo globalizado solo se va a hacer esto a través de los acuerdos. Que los acuerdos se están llevando a cabo básicamente en por un lado, una OCDE estudiosa que va estableciendo modelos eh, injustos para los países de consumidores porque reciben la menor parte de la renta, y una organización de las Naciones Unidas que va siendo más justa con nosotros, pero cuando leemos los informes de las Naciones Unidas no vemos sino que son correcciones o moligeraciones de las propuestas que van siendo la OCDE y no un modelo nuevo o modelos de transición, como es el caso de empezar a creer que el IGB ya no solamente debe cumplir la función de un valor, de un impuesto al consumidor o un valor a la operación de venta, sino aproximarse un poco a un impuesto a la renta, pero sobre la renta bruta, sobre la renta, sobre el ingreso, que tampoco sería un impuesto a la renta, porque si todos sabemos la definición de impuesto a la renta, diríamos la renta es lo que queda luego de descontar todos los gastos del precio finalmente convenido. Aquí estableceremos un modelo y diremos la renta más o menos es tanto y tanto es poquito, y con esto no tendremos sanciones internacionales, no diremos que somos discriminatorios, porque existe también el problema de la discriminación. Si no grabamos a los peruanos con una tasa, ¿por qué a los extranjeros sí con esta tasa adicional? ¿Y por qué a las economías digitales sino con esta tasa adicional? Y resulta discriminatorio porque si uno dice que graba a la economía digital, primero es un mal negocio si uno no graba a la economía digital generadora de grandes riquezas, y estas son 5, 8, 10 compañías, y entonces son claramente identificables y claramente son estas las que van a estar grabadas con este tipo de tributos. Todo esto, toda esta presentación imaginada para ustedes y para el caso del IDEM sobre el mundo de la tributación digital ha tenido básicamente dos motivaciones. La primera, que ustedes ya conocen. Nunca todo está dicho, pero hoy día está menos dicho que siempre. En segundo lugar, que gracias a Dios probablemente, antiguamente lo que había que hacer era conocer, aprender, porque los modelos no cambiaban mucho, las cosas eran muy materiales y eran fáciles de entender. Hoy día en un mundo digital hay que aprender y atreverse. Y atreverse quiere decir empezar a pensar en aquello que nadie ha pensado, empezar a comprender la nueva economía para empezar a entender por qué las cosas se mueven como se mueven, por qué los datos han empezado a ser protegidos, por qué el inmenso valor de estos conocimientos, porque la Big Data ha abierto una gran posibilidad de trabajar con modelos estadísticos de tal cantidad de datos que su aproximación es cada día más certera. Y esto significa que existe un enorme reto para aquellos profesionales del derecho que quieren dedicarse a la tributación. Y este enorme reto pasa
por entender la nueva economía. Así como aquel que inventó el IGB tuvo que entender lo que era la economía y tuvo que entender que entre que uno compra y uno vende, el consumidor, no solamente el que vende genera una manifestación de capacidad contributiva, sino también el comprador genera una capacidad de manifestación contributiva, pero el comprador era muy difícil de grabar porque había que grabar a todo el mundo y era más fácil grabar a las compañías que tenían sus ventas y entonces se dijo, entonces vamos a hacer un impuesto que sea un impuesto que va a ir indirecto, es decir, yo le voy a cobrar a la empresa, pero le voy a permitir a la empresa que lo traslade a su consumidor y para la empresa cuando reciba y se le sea trasladada a ella va a ser un crédito fiscal y sobre esta base financiera voy a establecer un modelo de IGB razonable, un modelo funcional, un modelo que camina o el que tenemos. O cuando se estableció que era renta, cuando se estableció que era fuente, cuando discutíamos con los países del extranjero que decían, oye, quien debe de grabar es el residente sobre la renta y nosotros decíamos, no, si la fuente está en el Perú y la compañía americana o europea o china está dentro del Perú, tenemos que grabar en la fuente y en consecuencia grabamos en la fuente y en este caso para distinguir a la persona jurídica y no meternos con las rentas del otro sitio, haremos el establecimiento permanente y acotaremos y trataremos como nacional a ese establecimiento que está generando renta en base a la explotación de una fuente que se encuentra en nuestro país. Comprendimos entonces que no solo la tributación o la capacidad contributiva estaba en manos del que vendía, sino también en el que compraba. Y se extendió en el caso del impuesto a la alcabala, donde es el comprador el que la paga porque se muestra una capacidad contributiva, tiene dinero para comprar y entonces también hay que grabarlo. Hoy día hemos descubierto que existe un valor que le estamos dando a la compañía que se encuentra en los usuarios. Hemos descubierto que la economía ya no se mueve en el mundo real, sino en el mundo digital. Hemos descubierto que los activos más valiosos no son el cobre y el oro, son las grandes ideas. Son los software que hacen que podamos tomar taxi en cualquier parte del mundo con una aplicación. Son los software que hacen que la gente de Amazon sepa dónde colocar su mercadería y en qué tiempos para poder brindar, porque sabe los hábitos y patrones de consumo y entonces no va a quebrar y pueda llegar justo a tiempo con la mercadería con un poquísimo grado de error. Son las grandes compañías que simplemente con canales abiertos pueden llegar a nosotros en streaming y podemos ver las películas. Son pronto las universidades que dictarán clases desde Estados Unidos, desde Europa o desde cualquier parte del mundo, y a quienes les interese la cultura china tendrán acceso de primera mano a esa cultura. Quien quiera conocer cómo se tributa en la India, en Pakistán, cualquier sitio, podrá tomar un curso de ello y podrá conocer. Y simplemente la clase estará grabada y podrá acceder a ella. Pero esto está generando un valor y habrá que saber cómo grabarlo, cómo distribuirlo y sobre todas las cosas tendremos que entender o tendrán que entender todos los países y gobernantes que esta renta que se va generando en todo el mundo tiene que ser distribuida en todo el mundo y que la economía ha pasado de ser una economía de intercambio fácilmente o más fácilmente identificable y donde grabar significa estar justo en el intercambio a una economía colaborativa, donde el valor está en el día a día y no necesariamente en el intercambio. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho estos minutos. Quisiera que esto sea una semilla de una parte de la tributación que empiezan a hacer y que probablemente cuando ustedes estén en la madurez de su desarrollo profesional tengan que enfrentar y desde hoy deberían empezar a conocer. Muchísimas gracias.